Buenos días. Bueno, continuamos con la parte de memoria. Habíamos hablado de los conceptos, ¿sí? Y en el estudio del dato, que es lo que realmente tiene como prioridad la administración de este recurso que es tan importante. Recordemos que la memoria se puede definir como los circuitos que permiten almacenar y recuperar datos, ¿sí? Bueno, también habíamos hablado de que la unidad de almacenamiento es el bit, el binary element, aunque normalmente la consideramos estructuradas, esos bits, esas estructuras en byte de 8 bits. El byte es la unidad de direccionamiento, pero también se la llama palabra, ¿sí? La palabra se refiere a la longitud de los registros del microprocesador. Así hablamos de microprocesadores de 16 bits, 32 bits. Antiguamente, por razones históricas, se le denomina palabra a 16 bits, o sea, 2 bytes, y doble palabra a 32 bits, pero eso era perteneciente a la historia. Según la manera de acceder a las celdas de datos de la memoria, se suelen clasificar, ¿sí?, en memorias asociativas y memorias convencionales. Las asociativas son direccionables por contenido. Se obtiene todos los datos de la celda suministrando parte de esa información. Esto se usa principalmente en las memorias caché. Y las convencionales, ¿no? Por otro lado tenemos las memorias convencionales, donde cada celda es direccionable por un número al que llamamos dirección, ¿no? Una dirección que en principio la vamos a tomar como dirección física, dirección real. Habíamos hablado también de las jerarquías de la memoria. El tiempo de acceso es el tiempo necesario para realizar una operación de lectura y escritura, es decir, el tiempo que transcurre desde el instante que se pone la dirección en el bus de direcciones hasta que el dato ha sido almacenado o puesto a disposición de la CPU. También interesa que el acceso sea lo más rápido posible, pero además tener mayor capacidad, ¿sí?, sin incurrir en un costo excesivo. Entonces, bueno, de esta manera surge así lo que habíamos mencionado en la clase pasada, que es donde habíamos dejado lo que se llama jerarquía de la memoria, que se establece en base a los tiempos de acceso y capacidad disponible. Bueno, en tiempo de acceso y menor capacidad tenemos los registros del procesador, después tenemos la memoria caché, la memoria principal, las unidades de disco y las unidades de cintas u ópticas. Muy bien. Recordemos que este es un recurso en el cual el sistema lo debe administrar de manera eficiente para que las tareas se realicen de manera adecuada. Entonces, el sistema operativo es un asignador de recursos, lo que implica que para cada recurso el sistema debe llevar contabilidad, debe tener una política de asignación, debe asignar recursos a los procesos que lo necesiten, debe recuperar el recurso cuando los procesos ya no lo necesitan. ¿Se acuerdan? En el diagrama estaba cuando un proceso no finalizaba adecuadamente, eso implica que el contenedor de recursos no había sido liberado. Entonces, bueno, a la hora de administrar la memoria en un sistema operativo, se debe llevar una contabilidad de la memoria. El sistema operativo tiene que llevarlo porque, bueno, si no lo contabiliza, no está disponible para los procesos, esto, bueno, va a traer problemas. También tiene que llevar una contabilidad por proceso, pero no de manera general. Este tema de llevar una contabilidad de la memoria, bueno, la realizan las herramientas del sistema operativo, ¿sí?, que es un proceso más. El sistema operativo asigna memoria a los procesos y cuando se inicia su ejecución y cuando lo solicita. Cuando el proceso termina, el sistema operativo debería recuperar la memoria que tenía asignada. Si el sistema tiene memoria virtual, que es lo que vamos a ver más adelante, es el sistema operativo quien se encarga de gestionarla. ¿Quién la gestiona? Bueno, lo comentamos muy brevemente al pasar la clase pasada, que es el MMU, el Management Memory Unit, ¿cierto? El administrador de la unidad, administrador de memoria. Ahora, uno de los problemas en la historia, que marca la historia con respecto a la administración de este recurso, ¿sí?, también ocurre con los sistemas ficheros, es la fragmentación. Tenemos dos tipos de fragmentación, la fragmentación interna y la fragmentación externa. La fragmentación interna es la memoria que se desperdicia por ser las unidades de asignación de tamaño fijo
y no ser los requerimientos de los procesos múltiples, exacto. O sea, si un proceso no es múltiple, o tengamos en cuenta que estamos hablando de un sistema binario, ¿sí? de 8 bits. Entonces, si un proceso se secciona y no encaja en términos de ser divisible por 2 exacto, bueno, vamos a tener fragmentación. Y la fragmentación externa es cuando un proceso se asigna a una porción de memoria, perdón, la fragmentación interna es cuando un proceso se asigna a una porción de memoria y, bueno, no alcanza a ocupar en su totalidad. Entonces ese es un desperdicio. Por otro lado, tenemos fragmentación externa. ¿Qué es la fragmentación externa? Bueno, cuando el proceso, el tamaño del proceso, supera el espacio de memoria. Entonces tenemos que recurrir a una especie de compactación, ¿sí? A una especie de correr un debug para que ese recurso de alguna manera sea reasignado, ¿sí? Y bueno, lograr que ese proceso sea cargado en memoria. Si de no ser así, bueno, eso provoca una fragmentación externa. Tengo una porción de memoria no asignada. Ahora, a partir de ahí, bueno, surgen una serie de problemas en cuanto a la capacidad de este recurso principal. Entonces se recurre a una porción del disco, ¿sí? Donde se denomina área de intercambio, el swap, ¿sí? Donde, bueno, los procesos que no van a ser requeridos en principio luego de un timer, se provoca un intercambio entre la memoria principal y la memoria auxiliar, ¿sí? Entonces se le hace un swap off. Cuando ese proceso es requerido, se lo va a buscar en memoria y se le hace un swap on. Entonces, como no tengo hoy por hoy los datos, recordemos que la clase pasada habíamos hablado que los datos es el fundamento de análisis para la administración de este recurso, tratamiento del dato, no podemos mantener en memoria principal todos los procesos que son requeridos. Entonces, para ello se recurre a un espacio en disco. Lo que se hace es el disco formatearlo, se le formatea para todo el file system para instalar el sistema operativo, y parte, ¿sí? de ese file system es reservado para el área de intercambio. Entonces el sistema, cuando el recurso ve que está en un porcentaje muy alto de utilización, recurre a esta técnica, ¿no? Obviamente que cuando se instancia un programa a través de un proceso, debe necesitar memoria. Vamos a verlo desde el punto de vista de un host, de una PC común. Si una máquina le doy power y enciende y este recurso está ausente, bueno, no se pueden cargar los programas para que se ejecuten, ¿sí? Más allá que la lectura, ¿sí? sea a través de una memoria especial como es una ROM, para ejecutarse deben estar en memoria. Entonces, si ese recurso no, por algún inconveniente, por alguna causa, no existe o el sistema nota su ausencia, no se va a poder ejecutar. Entonces el sistema no arranca, se detiene. Los técnicos, ¿sí? Los fabricantes, han recurrido a que ante este inconveniente digamos, recurra a una parte auditiva. Entonces le indica al usuario, a través de unos pitidos, el inconveniente que existe en la máquina. Entonces, con una serie de pitidos cortos y largos, le indican al usuario que hay un inconveniente en este recurso. Entonces, partimos de la base que cualquier programa que se instancia a través de un proceso necesita estar cargado en memoria. Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos decir de intercambio? Bueno, en sistemas antiguos se intercambiaban procesos enteros para aumentar el grado de multiprogramación. Es lo que se denomina swapping. Pero en los modernos, ¿sí? Aparece una técnica que consiste en lo que conocemos como memoria virtual, que lo que hace es, bueno, seccionar el proceso en páginas, ¿sí? Páginas que van a tener un mismo tamaño, de acuerdo a la técnica, al área reservada en la memoria real, que se conoce como marco. Esto es lo que se denomina paging.
La zona de intercambio puede ser una partición dedicada o un fichero de disco. Utilizar un archivo de intercambio es más flexible, puede cambiarse fácilmente su ubicación y o su tamaño. Windows o Linux, en el caso de Linux, cuando instalamos un sistema, nos consulta que tenemos que reservar, que si va a reservar un área de disco para el área de swapping, y si no lo hacemos, bueno, lo hace de manera obligada, por decirlo. En Microsoft esa consulta no existe, lo hace directamente. Bueno, entonces, a partir del intercambio aparece el otro concepto que es la relocalización. ¿Y qué es la relocalización? Bueno, partimos del código fuente, donde se compila, y obtenemos un código objeto, que todavía no es ejecutable, ¿sí? Varios archivos con código objeto son enlazados y se transforman en ejecutables, ¿sí? Entonces tenemos el código fuente, que es lo que ustedes normalmente lo ven en el script, ¿sí? Pasa por una etapa de compilación, no es en el caso del script, pero puede ser un lenguaje como el C, ¿sí? Y se transforma en código objeto. Ese código objeto después, con otros objetos de otros programas, son enlazados en un único fichero ejecutable. Ese fichero ejecutable se carga y se ejecuta en memoria. Entonces vamos a tener el código fuente, el ejecutable y el proceso en memoria. En el fichero fuente vamos a tener definidas las variables, las estructuras de control y las estructuras de datos. En el proceso en memoria tenemos direcciones, ¿sí?, de memoria, saltos a direcciones, donde hay código, ¿sí? Ahora, ¿dónde y cuándo se hace esta transformación de código fuente, compilación, código objeto? Bueno, si dichas direcciones generan el tiempo de compilación, decimos que se trata de código absoluto. Ejemplo, los puntos .com del viejo MS-DOS, ¿sí? Habría que conocer en qué dirección de memoria donde se va a ejecutar el programa en el momento de compilación o enlazado. Y el ejecutable no sería muy portable. Esto significa que si yo agarro un .com y lo llevo a otro contexto del sistema operativo, es casi probable que esto no se ejecute. Ahora, si las direcciones se generan en el momento de carga, el fichero, o sea, el fichero ejecutable tiene una referencia relativa, se trata de relocalización estática. Estos son los exes. Esto quiere decir que, bueno, si yo agarro un exe que está en un sistema operativo y lo llevo a otro del mismo, con otra versión, ¿sí?, no va a tener problema en ejecutarse. Una vez cargado, no puede moverse a otro sitio de la memoria. Solo puede haber intercambios si los procesos vuelven al mismo sitio de la memoria. Esas son particiones fijas. Entonces, la relocalización estática, ¿sí?, tiene un código fuente, un objeto, se enlazan con las librerías, ¿sí?, y bueno, se carga en memoria de acuerdo a su relocalización. Bueno, históricamente, cuando se cargaba un proceso en memoria, bueno, se cargaba el proceso y parte de esa memoria era reservada a la carga del sistema operativo. Entonces, a veces normalmente existía el inconveniente de que alguna instrucción de proceso de usuario acudía, ¿sí?, a la parte de memoria que estaba reservada al sistema operativo. Entonces, bueno, había un inconveniente porque el sistema colapsaba. Entonces, se establece, a partir de ahí, lo que se conoce como registros límites. Dos registros son: el registro base y el registro límite. Es donde el sistema prohíbe a los procesos de usuarios, por ejemplo, que están alojados en una porción de memoria, acceder a la porción de memoria donde se encuentra el sistema operativo. Bien, entonces vamos a tener dos protecciones: uno el registro base y otro el registro límite, ¿sí? Cada vez que un proceso genera... Profe, los dos son para proteger al sistema operativo. Si es mayor que el registro límite, inferior, y menor que el superior, ¿sí? Si encuadra dentro de los límites de asignación de memoria que se le da
dado el proceso de usuario. Si no es así, se genera una excepción. Para lograr esto, bueno, lo debe proporcionar básicamente el hardware, ¿sí? El cambio de contexto actualizará el valor de dichos registros límites. Entonces, bueno, para eso puedo de alguna manera manejarme con los procesos de usuario estando latente el sistema operativo como residente en memoria, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tener, desde el punto de vista gráfico, el CPU genera una dirección lógica, ¿sí? Entonces consulta si es menor al registro límite. Si esa dirección lógica es menor al registro límite, bueno, se le suma un registro de reubicación y se lo coloca en memoria a través de una dirección física en la cual se obtiene esa suma, ¿no? Voy a sumar la dirección que es producida por el proceso, ¿sí? A través de la CPU, y voy a sumar el lugar donde va a encontrarse en la memoria real. Si la dirección lógica emitida por el procesador supera o es igual al registro límite, se da un error de direccionamiento. En los sistemas actuales, la protección lo proporciona el sistema de direccionamiento. Entonces vamos a empezar a hablar de segmentación, de segmentación paginada y, bueno, memoria virtual. Entonces, esas son técnicas en las cuales tanto la segmentación como la paginación proporcionan una protección eficaz de la memoria. Sigue siendo necesario, obviamente, que haya al menos dos modos de ejecución, ¿cierto? Recordemos el modo dual, el modo kernel y el modo supervisor, como sistema. Bien. Esquemas simples, si los hay, bueno, tenemos los sistemas no multiprogramados. ¿Sí? El sistema más simple de administración de memoria es carecer de él. Válido en sistemas dedicados. En un sistema operativo no multiprogramado, solo dos zonas de memoria vamos a tener, como comentamos recién. La zona del sistema operativo y la zona del proceso de usuario. Típicamente, el sistema operativo en las posiciones bajas de memoria y el resto para los procesos de usuario. Este es un concepto que viene de IBM en el 7094. ¿no? Los primeros ordenadores personales, en aquella época, el sistema operativo, estaban ubicados en direcciones altas de la memoria, en ROM, y el resto para los procesos de usuario. Bueno, ¿qué pasa con los sistemas multiprogramados? Bueno, en el caso de sistemas, de este tipo de sistemas, el método más simple es dividir la memoria en varias zonas. Y un proceso en cada zona. Dos enfoques. Teníamos zona de tamaño fijo, el número de proceso en memoria también es fijo, y zona de tamaño variable. El número y el tamaño de las zonas pueden variar. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el tema de la fragmentación, ¿cierto? Lo que habíamos hablado hoy. Entonces, las zonas de tamaño fijo presentaban fragmentación externa e interna, ¿sí? Y las de tamaño variable no presentaban fragmentación externa. Esto es una novedad. Sí, interna, como es el tema de la paginación. Esto requiere un trabajo extra, ¿sí? Que es la compactación. ¿no? Trabajar con zonas de tamaño variable requiere un trabajo que es compactar cada cierto periodo de tiempo cuando hay fragmentación. Bueno, a partir de ahí aparece el concepto de paginación y segmentación. La administración de memoria desde el punto de vista de segmentación es cuando un proceso considera su espacio de sesiones compuesto de entidades de tamaño variable llamadas segmentos, ¿sí? No son tamaños fijos, entonces voy a tener un límite base en el cual va a haber una consulta cuando se emite una decisión del proceso y esa consulta tiene que cuajar dentro del segmento. De no ser así, esa dirección no es transducible. La dirección lógica se va a componer entonces del segmento, del número del segmento, y cuánto se va a desplazar a partir del segmento. Si ese desplazamiento supera el límite, no es transducible. O si ese segmento no existe, tampoco. Bien. Entonces vamos a tener que el proceso va a emitir una dupla, ¿no es cierto? Donde va a estar el número del segmento y el desplazamiento. ¿sí? Bueno, el segmento, esto va a
consultar el número de segmento en su tabla de segmento de si existe. Y el desplazamiento va a ser consultado por el límite de ese segmento. Si es menor, continúa. Si no, bueno, se hace un trap, se conoce que es un error de direccionamiento, una trampa. Si supera, o sea, si es menor al límite, ese direccionamiento, bueno, se le suma la dirección base del segmento y se lleva a memoria. Podemos ver un ejemplo. Bueno, conseguimos un sistema con segmentación con la siguiente característica. Vos tenés direcciones, son de 16 bits. Entonces vas a tener 4 bits para el número de segmento y 12 bits para el desplazamiento. Vamos a tener 2 a la 12, ¿cierto? Ahora, cada entrada del segmento tiene 28 bits. Los 12 más significativos para el límite y los 16 menos significativos para la base. Un proceso tiene 2 segmentos y las 2 primeras entradas de su tabla de segmentos en memoria valen un determinado valor. Entonces, cuando uno hace la consulta, lo que pregunta es, ¿ese segmento existe en mi tabla de segmentos? Y bien, la siguiente consulta que se hace es, ¿la dirección emitida por el proceso supera el límite del segmento? De esa manera es traducible a memoria. Bien. ¿Cuál es el inconveniente de la segmentación? Bueno, como los segmentos son de distintos tamaños, a medida que se asignan segmentos, van quedando huecos. Esto provoca fragmentación externa, ¿sí? Pedazos de memoria que no pueden ser utilizados por otros procesos. Y también tenemos algo de fragmentación interna. Esto es inevitable porque, bueno, en un segmento un proceso a veces no ocupa todo el proceso, todo el segmento. Entonces, tenemos un pedazo de memoria que provoca fragmentación interna. Entonces, por ejemplo, si el tamaño del segmento es múltiplo de 16 bytes, hay algo de fragmentación interna seguro. Bueno, para de alguna manera solventar estos inconvenientes de fragmentación, bueno, aparece cierta estrategia de asignación, ¿sí? Primer hueco, siguiente hueco, el hueco que mejor se ajusta, el hueco que peor se ajusta, distintas técnicas que permiten asignar al proceso a un segmento para que, bueno, sea más eficiente su administración. Esto, bueno, obviamente va a provocar en algunos casos, ¿sí? Desperdicio de memoria. Bien. Entonces, esa es una de las técnicas. La otra técnica es la paginación. ¿Sí? ¿Qué entendemos por paginación? Y hasta acá nos detenemos. Bueno, es otra manera de relocalizar memoria. Tiene una condición, una primitiva que indica que el número de página debe ser al número de marco. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el proceso se secciona en páginas, ¿sí? Y la memoria se secciona en marcos. Entonces vamos a tener un espacio de direccionamiento lógico o virtual y otro de direccionamiento físico o real. El espacio de direccionamiento lógico virtual está formado por zonas de tamaño fijo denominadas páginas. La dirección lógica se compone de número de páginas, ¿sí? Y su desplazamiento, similar al caso anterior de segmentación. Entonces, vamos a tener de que si esa página existe en mi tabla de páginas, ¿sí? Bueno, tengo que ver el valor de direccionamiento si entra dentro, si el desplazamiento entra dentro de la página. Bueno, si quisiera de alguna manera conceptualizarlo, voy a tener una dirección lógica emitida por el proceso, ¿sí? Esa dirección lógica consiste de dos partes, el número de página y el desplazamiento. Luego lo que voy a hacer es machar el número de páginas si se encuentra en mi tabla de páginas, ¿sí? Entonces, bueno, lo mando a un frame, a una dirección física. Dentro de esa dirección física asignada, ¿sí? Por el MMU,
A partir de ahí, no tengo en cuenta los desplazamientos porque otra de las primitivas, y aparte de que al ser el tamaño de página igual al tamaño del marco, esto quiere decir que los desplazamientos son iguales. Si los desplazamientos no son iguales, esa dirección lógica no se puede mapear en la dirección física real. Esto hay que tener en cuenta, es fundamental. La página puede existir, pero si el desplazamiento no es igual al desplazamiento de la dirección física, esa dirección lógica emitida por el proceso no es transducible. Bien, podemos mencionar un ejemplo. Vos tenés un sistema con direcciones de 16 bits, donde 7 bits corresponden al número de páginas. Esto te indica la cantidad de páginas que vos podés tener. La cantidad de páginas con 7 bits es 2 a la 7, ¿sí? Y 9, obviamente el resto, para el desplazamiento. Esto indica el tamaño de la página. 2 a la 9 va a indicar el tamaño. Entonces, los primeros bits para indicar el número de página indican 2 a esos números de bits, indican la cantidad de páginas. Y los segundos bits, ¿sí? En este caso 9, para el desplazamiento, que son asignados para el desplazamiento, indican el tamaño de la página. Si ustedes hacen la cuenta, el tamaño de la página sería de 512 bytes. Ahora, si el desplazamiento supera estos 512 bytes, no es traducible en el marco, porque en el marco voy a también tener una dirección real que va a constar en una serie de bits que están asignados al número de marco y una serie de bits que están asignados al tamaño del marco. Ahora, no importa si coinciden los números de página con los números de marco, pues yo puedo tener, normalmente sucede, que tenga más páginas que cantidad de marco. Normalmente sucede eso. Lo que tiene que ser igual, sine qua non, en la técnica de paginación es el desplazamiento. Entonces, si tengo 9 bits, la dirección lógica emitida por el proceso destinada al desplazamiento, también tengo que tener 9 bits en la dirección física destinada al desplazamiento. Si no, no es traducible, la técnica no funciona. Bueno, tenemos fragmentación. Bueno, evidentemente fragmentación externa no vamos a tener bajo esta técnica. Sí vamos a obtener fragmentación interna porque es muy poco probable que un proceso, cuando se lo divide en páginas, obviamente que la división siempre estamos hablando en potencial de 2, sistema numérico en base 2, normalmente no coincide la cantidad de páginas, ¿sí? Con la cantidad de marcos que son asignados. Entonces, la última página, ¿sí? Al ser divisible por 2, su desplazamiento suele ser menor al tamaño total del desplazamiento del marco. Entonces, tenemos en la última página normalmente una fragmentación interna. Ahora, para la paginación, el sistema operativo obviamente va a llevar una contabilidad de la cantidad de marcos asignados y las páginas asignadas a cada proceso. Entonces, bueno, el sistema operativo se va a encargar, además de gestionar la tabla de páginas de cada proceso, la asignación, también llevar a cabo la contabilidad de los marcos, ¿sí? La paginación permite compartir memorias entre distintos procesos, pero a la técnica, ¿sí? Esto es un recurso muy escaso, ¿sí? Es muy poco probable que esta compartición exista en la técnica de paginación. Esto se ve mucho más reflejado en segmentación. Entonces, por un lado vamos a tener una serie de páginas de un proceso determinado, ¿sí? Y esas páginas van a estar asignadas en los marcos de la memoria real. Muy bien. Para lograr, obviamente, la técnica de paginación debe estar soportado por el hardware, ¿sí? Por ejemplo, un 286 no tenía paginación. A partir del 386, esta técnica empezó a tener soporte del hardware.
en los procesadores, me refiero. Bueno, hasta acá es lo que podemos ir viendo con respecto a memoria. Recordemos, la memoria es un recurso principal administrado por el sistema operativo. Como el tipo de dato ha mutado, evolucionado en cuanto a sus contenidos, no se pueden tener todos los procesos, todas las páginas de los procesos en memoria real. Entonces se recurre a la hora de instalar el sistema operativo de todos los sistemas, se reserva un espacio en disco, ¿sí? Lo que se conoce como área de intercambio, como swapping. Entonces los procesos o las páginas de los procesos, de acuerdo a la técnica, que no son utilizadas dado un tiempo determinado, se produce un intercambio, interviene el scheduler a mediano plazo y son localizadas en el área de swapping. Cuando esto sucede desde el punto de vista del usuario, cuando tiene muchas ventanas, ¿sí? Y está trabajando con una ventana en foco y hay una ventana determinada que hace rato que no se utiliza, esa ventana, ese proceso, esa página que atiende al usuario a través de la aplicación, es bajada a disco. Cuando el usuario mueve el mouse y hace un clic en esa ventana que hace rato que no estaba en foco, bueno, le lleva un tiempo porque interviene el sistema operativo para ir a buscar la página que se encuentra en disco. Esto más adelante lo vamos a ver con memoria virtual, ¿sí? Cuando vemos las técnicas de fallo de página. Entonces, el concepto es, en el disco rígido, en la instalación del sistema operativo, se reserva un área, ¿sí? Un área para alojar procesos cuando el recurso principal, que es la memoria principal, está sobrecargada. Entonces, lo que hace el sistema es alojar los procesos en esa área. Después, bueno, aparecen las técnicas, la técnica de segmentación y la técnica de paginación. La técnica de segmentación produce fragmentación interna y fragmentación externa, es lo que hablamos en el video. La fragmentación interna es, yo alojo un proceso en una porción de memoria, pero no ocupo su totalidad en esa porción de memoria. Y la fragmentación externa es, tengo una porción de memoria para alojar procesos, pero esos procesos son superiores a la porción que tengo disponible. Entonces, no se utiliza esa porción de memoria porque no puedo alojar ese proceso y me provoca fragmentación externa. Después aparece, la segmentación es una técnica que me provee compartir datos entre procesos. Entonces voy a tener un segmento de datos, un segmento de código. En cuanto a la paginación, ¿sí? Que es la otra técnica, lo que hacemos es subdividir a un proceso en páginas. Recordemos que la subdivisión proviene de una división en base 2, entonces normalmente vamos a tener un proceso que va a partir de una dirección, vamos a suponer 0, hasta una dirección del tamaño del proceso, no sé, 1024 o lo que fuese. O no es necesariamente divisible no es necesariamente potencia 2, puede ser 1032 o 1026. Entonces, si yo tengo un proceso de 1026 y las páginas son de 512, bueno, entonces voy a tener dos páginas de 512 y la tercera página con un valor menor en el desplazamiento. A la hora de alojar esas páginas en memoria real, bueno, las primeras, las que son múltiplos de 512, no voy a tener inconveniente, van a ocupar la totalidad del frame que asigné en memoria real. Pero la tercera página, que no es de 512, es mucho menor, me va a producir en el frame, para alojar esa página, una fragmentación interna. Bueno, esas son las dos técnicas que vamos a ir viendo. Vamos a hacer algunas prácticas, algunos ejercicios para que el concepto sea más claro, ¿sí? Porque, bueno, la teoría es la teoría y a veces uno se
dificulta el concepto, entonces por ahí recurriendo a un ejercicio simple, a una cuestión práctica, es más entendible. Eso lo vamos a ir llevando a cabo. Y voy a requerir de ustedes con un papel y hoja para, bueno, que si existe alguna duda la podamos evacuar. Bueno, hasta aquí es la parte teórica que hemos tratado de ver en cuanto a memoria. Y bueno, obviamente no hemos terminado, vamos a continuar las siguientes clases. Buenos días a todos, a los que recién se suman. Espero que se encuentren bien. Si tienen alguna consulta de práctica, teoría, de los parciales, no sé. Una consulta de la práctica 4, si puede ser. Perdón, no escuché la consulta. Tengo una consulta de la práctica 4, si puede ser. De la parte práctica. Del PP4. Sí, decime. Un segundito que abro. ¿Cómo? Un segundito que abro el PDF. Sí. Es de un ejercicio. ¿Cómo le fue a la mayoría en el parcial? Profe, ayer arrancamos con la práctica 4. Nos dio una introducción el profesor Luis Acosta, ¿puede ser? ¿Luis Acosta? Sí. Acosta soy yo. Luis es Luis Rodríguez. Entonces, sabe que siempre me los confundo entre los dos hago uno. Sí. No hay problema, mientras te acuerdes de Luis y de Acosta no hay problema. ¿Qué empezaba con lenguaje C o...? Sí, hizo un ejercicio como si fuera un Hola Mundo para imprimir en pantalla. Sí. Y después hizo un for para mostrarnos cómo incrementaba un contador, un acumulador, y también imprime en pantalla. Nos explicó, bueno, que tendríamos que descargarnos la librería de GSC para Ubuntu, si no la teníamos. El C es un lenguaje nativo de Linux, ¿sí? Yo diría claro, la mayoría, yo ya por ejemplo lo tenía, cuando quise hacer el apt-get ya lo tenía. Claro, no, es por eso. Te diría prácticamente parte del kernel. Todo el sistema operativo Linux, en principio, está hecho con C, ¿sí? Y C++, bueno, porque tenemos el paradigma orientado a objeto. Lo que les quería comentar es que antes Pascal, ¿sí? En los inicios de la programación, deberíamos ver C. ¿Por qué? Porque es mucho más simple, más allá de la complejidad a la hora de programar, es mucho más simple su entendimiento. Sí, compilarlo, en principio entendamos de qué difiere de los scripts, lo que le comentaba hoy, los tiempos de ejecución y tiempo de carga dinámica o estática. Cuando uno habla de programar en lenguaje C, lo que está haciendo es generar un código fuente, que es la algoritmia que ustedes aplican a través de las estructuras de datos y las estructuras de control, y eso, una vez que se compila, pasa por una serie de etapas, entre ellas la generación de código objeto y luego un enlace ejecutable. ¿Qué es el código objeto? El código objeto es como un ejecutable del fuente propiamente dicho, pero después
para que eso pueda ejecutarse, ¿sí? Para decirlo de manera general, necesita traerse una serie de librerías si la carga es dinámica, o sea, si es portable. Si es portable, ¿sí? Ese ejecutable se va a llevar a las librerías y va, en principio, poder ejecutarse en cualquier otro contexto de sistemas operativos que se puedan ejecutar. Entonces, una cosa es hacer un script y otra cosa es realizar un código fuente para que sea llevado a cabo su compilación a objeto y luego obtener, enlazado con las librerías y obtener el ejecutable. No van a tener que, cuando ustedes hacen, a ver, permítanme que voy a compartir, tengo un chat acá. A ver, aguarden un segundito. Buen día, Bruno. Bueno. Permitan que voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? A ver. Bienvenido al mundo C. Aquellas personas que van a realizar su primer programa y no lo pueden compilar o da un error, marca la historia de aquellos que programan en lenguaje C que se dediquen a otra cosa. No son bienvenidos. ¿Me explico? Entonces, cuando vayan a hacer su primer programa en C, sería bueno que les funcione de una. Si no, bueno, es lo que dicen los grandes popes, ¿no? Que, bueno, no, que se dedique a otra cosa. No. Es una forma de darle la bienvenida al lenguaje C. Para poder trabajar en este tipo de lenguaje, debo generar un código fuente. Y para que el compilador me lo interprete, ese código fuente, ese que va a estar en un archivo, tiene que tener un nombre de archivo y una extensión. La extensión es .c. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera generar a ver, espero no tenerlo, no. Un .c, acá no tengo nada, perdón. Acá no tengo nada, así que lo voy a usar. Lo voy a redireccionar al estándar output al archivo .c. Y bueno, acá comienza la historia. Voy a hacer mi primer programa en C. Lo primero que tengo que ver es, como en Pascal, ¿no es cierto? Tengo que tener en cuenta ciertas librerías para que a mí me permita tener el estándar input y el estándar output. En Pascal, el famoso CRT, acá tiene un isomorfismo que se conoce como, ¿cuál es la librería? El include. stdout. ¿Cómo? No, stdio. stdio.h. Bien, ustedes me siguen, ¿eh? Yo voy a ser alumno de ustedes. Include, ¿qué más? stdio.h. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Después qué hago? Pones el main. Main. El main es una función. ¿Sí? Sí, tendría que ser in main o with main. Main. O in main. No tenés que poner que devuelva nada. Para que no devuelva nada, simplemente. ¿Y después qué hago? Un F. ¿No tenés que poner las llaves al main? Bien. Pero vamos a hacerlo, lo quiero hacer así de manera ortodoxa para después ir a alguien que me corrija la sintaxis. ¿Sí? Y el main arriba, int main. Va la llave, va otra llave y ahí finalizas, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos link editado. Aguárdenme un segundo.
Acá estoy de nuevo. Bueno, tenemos, como ven, un editor, el Mini Commander, que me va a dar una mano con respecto a la sintaxis y a la semántica, ¿no? Más que nada la sintaxis. Por un lado voy a tener que poner una llave, ¿sí? Como bien decían ahí. Después voy a tener que, esto sería el begin enter. Entonces, vean que, primero, me posiciono en el end de esta llave y me indica el begin, o sea que hasta ahora está correcto. Esto es muy importante porque tengo las clausuras como corresponde. Esa es una ayuda que me da este tipo de editor, el mini comando. Y acá también con la misma llave, y lo mismo pasa con el paréntesis, ¿sí? Si me paro en uno o en el otro, tengo el cierre como corresponde. Ahora, voy a imprimir el famoso... Printf no debería ir con paréntesis también. ¿Cómo? Printf no debería ir con paréntesis en vez de llave. Muy bien, muy bien. Acá va un paréntesis. A ver si prestaron atención al profesor Ruiz. ¿Qué más le ponía aparte de Hola Mundo? Bueno, Barra N. claro. Acá hay que tener en cuenta el teclado a la hora de trabajar con esto, porque busquen los símbolos, ¿sí? Busquen los símbolos, busquen dónde está el barra, el porcentaje, el ampersand. Son distintos caracteres especiales que van a necesitar. Bueno, ¿qué más? ¿Está bien hasta ahí? Creo que el main debería devolver algo, o sea, tendría que ser un main. Bueno, el Michi hace un llamado a la librería, el estándar input y el estándar output, ¿sí? Para que pueda utilizarse el teclado o el mouse como entrada y la pantalla como salida, ¿sí? En este caso voy a requerir el estándar output, donde le pido a la pantalla que me muestre este mensaje. ¿Qué es el barra N? Salto de línea. Claro, si le pongo otro barra N, Hace 2 saltos. y así, ¿no es cierto? Después de imprimir Hola Mundo, no hace más nada y me devuelve lo que se conoce como PROM, en este caso 3 líneas o una línea. ¿Sí? Imprime Hola Mundo, le da un Enter y te devuelve el PROM. ¿Hay algún inconveniente hasta ahí? No. Bueno, vamos a guardarlo. ¿Y cómo se compila? Con el GCC. Tengo que llamar al compilador. ¿Sí? Y creo que ayer le ponía nombre, le ponía menos O. Sí. Le ponen un nombre. Claro, el flag. El flag El de nombre. salida. Claro, menos O es el flag de salida que le digo al GCC. Esa salida tiene que vaya a parar un hola. Porque si no pongo el flag, me manda un std El archivo que creé recién. Exactamente. Y voy a tomarlo del código fuente que acabo de hacer. De hola.c. Ahora, si no le pongo menos A, menos O, hola, si no le pongo un nombre de ejecutable, lo va a compilar igual, pero me va a generar por defecto un archivo, el estándar output, ¿sí? A.out, ¿no? Exactamente, A.out. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vuelvo, Sí. esto es importante. Si me olvido, ¿sí? El orden también tiene que ver, y pongo GCC y el fuente, me va a generar un A.out. Profe, una cosita. Sí. Buen día. Buen día. Mire, yo
Todo esto lo saqué de internet, pero yo lo hacía, o sea, el orden en el que ponía después del GCC, yo en vez de poner -o y el nombre del programa, digamos, que quería que me quede el objeto, el ejecutable, yo ponía el nombre primero del programa mío, después el -o y después el nombre del ejecutable. Es más, le ponía un .exe para que directamente me lo tire como .exe. Y funciona, pero no, digamos, o sea, veo que en la cátedra lo hacen al revés, pero no, aparentemente da lo mismo, el orden no altera, ¿no? Aparentemente da lo mismo. Ah, ok. Eso. Veamos qué hace con esto. Bueno, ¿qué pasó? Ahí te tiene que haber generado el compiló y generó el ejecutable. Vamos a buscar el hola. Tengo varios holas. Tengo 3. Este hola SH desestímelo. Tengo un hola que es el fuente. ¿Lo ven ahí? Sí. Y tengo un hola que si yo quisiera verlo, ¿qué voy a observar? ¿Voy a ver el código con que está hecho? ¿Qué voy a ver en el archivo hola? Quiero observarlo, husmearlo. ¿No tiene que ejecutarlo? Hacer /hola. Pero me generó un hola. ¿Qué hay dentro de hola? ¿Qué tenés binario dentro del hola? Porque está compilado, digamos. Acá tenemos el contenido. ¿Ven? ¿Qué tengo? Y ustedes pensarán, pero escúchame, lo único que hice fue mandar a imprimir hola. ¿Todo este código qué es? Bueno, no se olviden que tengo un include, lo cual es una llamada, una system call a una librería, ¿sí? Eso implica ejecución del sistema operativo. Después tengo un main también, otro tipo de ejecución. Y después tengo el printf. El printf es un procedimiento o una función, depende cómo se lo tome, depende cómo se utilice, pero normalmente lo que hace es ejecutarse otro pedazo de código. Todo, o sea, ese código fuente es generado a través de un código objeto. Entonces voy a tener un código objeto que se llama main, otro código objeto que se llama printf. ¿Lo ven? Y otro código objeto que invoco al estándar output y el estándar input. Esos 3 códigos objetos se enlazan en un solo ejecutable, que es el que les mostré recién. ¿Estamos? Bien. Ahora, ese ejecutable ya tiene permiso de ejecución. No hay que asignarle, a diferencia del script. ¿Por qué? Porque el concepto difiere muchísimo, porque acá estoy pasando por una etapa de compilación, de generación de objetos y de generación de enlazamiento con las librerías para que me quede el ejecutable. En el script, no, era prácticamente imperativo porque, bueno, es un código en el cual utilizo herramientas del bash, por eso invoco al bash, ¿no? ¿Se acuerdan que le ponían michi/bin/bash? Entonces, si no estaba en el bash, tenía que buscarlo en el path, y si no estaba en el path, tenía que indicar dónde se encontraba cada instrucción que ponía dentro del script para que se pudiera ejecutar. Una vez que tenía armado mi script, después le tenía que dar permisos de ejecución o invocarlo a través del SH. ¿Qué pasa en esta nueva forma de trabajar? Bueno, estamos utilizando un programa un lenguaje de programación, ¿sí? Donde, bueno, el código fuente pasa por una serie de etapas. Genera 3 objetos, ¿sí? El include, el main y el printf, y esos 3 objetos con las librerías que requieren para que sea dinámico, me generan un ejecutable. Este ejecutable, si lo transporto a otro sistema similar al que tenemos, un Ubuntu o lo que fuese, se va a ejecutar, no va a tener inconveniente. Salvo que en mi ejecutable, en mi código fuente, haya invocado alguna librería que no lo tiene el sistema. Por eso, las cargas se hacen de manera dinámica. Entonces yo me llevo, es como cuando, esto pasa mucho
cuando un desarrollador utiliza librerías, ¿sí?, que no fueron tenidas en cuenta a la hora de compilar, y ahora el requerimiento es otro. Entonces al usuario normalmente le aparece un error porque, bueno, por faltante de librería que fueron restauradas por el desarrollador. Entonces, este hola, que tiene como librería el stdio.h, es estándar en la mayoría de los Linux, entonces no va a tener inconveniente. Pero si invoca una librería especial para realizar cierta función en mi programa, los otros sistemas deberían tenerla instalada. Ahora, ¿cómo ejecuto el hola? Bueno, como el script, ¿no? Yo no lo puedo hacer. Observen. No puedo invocar al SH. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, como siempre, ¿no?, decirle que lo que quiero ejecutar se encuentra en este lugar, con el punto, y que lo ejecute con el var. Entonces, ejecuta el compilado realizado a través del fuente. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, a mi consulta. Sí. Sobre el punto 5 de la práctica 4 dice, crear un script que genere un bucle infinito y luego hacer lo siguiente. Ejecutarlo en segundo plano, ejecutar el comando para ver los procesos de la ejecución, ejecutar el comando para verificar el proceso en forma online y matar el proceso ejecutado en el punto A. Bueno. Mi pregunta es, Sí. ¿tiene que estar todo esto en el mismo script? Claro, fíjate, un slip. El mismo script que... Ya, un claro, slip. el mismo script que... Claro. Un slip de 40. Le doy enter y no me devuelve el PROM, ¿lo ves? Tengo que esperar 40. 40 segundos. Sí. 40 segundos. Ahora, voy a hacer un slip de 4. Está ahí, pero no me devolvió el PROM, ¿viste? Tuve que esperar 4 segundos. La primera parte del script del enunciado es en segundo plano. ¿Cómo lo ejecuto en segundo plano? Voy a poner un slip de 10. Lo voy a ejecutar en segundo plano. Me devuelve el PROM y hago un pop. Es el segundo punto. Y por acá debería aparecer el slip. Bueno, en este caso no hay prioridad, ¿no? Pero lo tengo que localizar el slip. Eso es lo que te pide la segunda parte. Después tengo que encontrar el ID, el PID, y ustedes observan lo último que ejecuté. Tengo que encontrar el ID y finalizarlo de manera correcta. Si hago un kill del PID, tengo que tener cuidado porque lo mata sí o sí, sine qua non. Pero si hago un kill y le tiro un flag, como por ejemplo un -9 al PID, lo que va a hacer es finalizarlo de manera correcta. Finalizar de manera correcta quiere decir que el sistema recurre a la PCB del proceso, observa los hijos que fueron creados, los va a ir finalizando de a poco y hasta llegar al padre, donde lo va a terminar de manera adecuada. De esa manera el sistema se queda con los recursos. Si hago un kill sin el flag, va a matar porque los recursos van a ser retenidos durante un tiempo. A eso se refiere el script. Entonces tenés el ampersand, el top y el kill. Creo que esos son los 3 elementos que te pide para que lo ponga dentro de un script. Fíjate si hago, a ver, ls, voy a tomar superusuario para que pueda recorrer más el file system. ls-r raíz. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Sí. Le tomo otra ventana y hago un top. Fíjate el LS, ¿eh? Entonces, ahí aparece el LS. Ahora, voy a hacer esto en segundo plano. De tal manera que me devuelva el PROM. Hasta que no logre el PROM, no voy a obtener, hasta que no logre el Ampersand, hasta que no se ejecute el Ampersand, no voy a tener el PROM. Entonces, si hago de nuevo un top, sigo teniendo el LS. Ese es un kill. Vamos a pararlo. Si le hago un... No creo que lo pueda hacer como usuario simple porque es un proceso que lo mandó el superusuario, ¿no? ¿Lo ven? El 4696, ¿sí? Van a ver que 4916. Dice que no porque soy un usuario simple. Entonces, si vuelvo a tomar y hago un kill menos 9, 4916, el proceso fue finalizado con éxito, ¿sí? Ahora, una vez que terminó eso, invocó al Ampersand. De esta manera termina. ¿Ven que está finalizado el proceso? Ujú. Bueno. Esas fueron las 3 operaciones que te piden el script. No sé si con eso... No entendí la parte de ejecutar el comando para verificar el proceso en forma online. ¿Qué sería eso? ¿Cómo? Ejecutar el comando para verificar el proceso en forma online, dice. Yo no lo entendí. Para ejecutar el proceso en forma online. Sí, eso dice. Y se refiere a que... ahí me mataste. Voy a revisar bien esa práctica. ¿Qué es la práctica 4 es? ¿Para qué tomo nota? Práctica 4.5. Bueno. Déjame que vea la práctica. No voy a mirarlo acá porque no tengo la práctica a mano. Tengo que conectarme al Moodle y lo voy a mirar. No sé a qué se refiere el tema de online. Yo tampoco. No, yo lo entendí como que verificarlo con el top y no con un PS que es estático. El no, top claro, pará. Con algo en el tiempo top real. es dinámico. Podría ser... Estás haciendo periodismo. Me estás cortando todo el texto. No. Ver el proceso online es con el comando top. Si yo hago top, los procesos están los que corren ahora. ¿Viste cuando haces controlar suprimir? En Windows. Estos son los procesos que están en memoria, corriendo en memoria. Ahora, si yo quiero ver los procesos que no están online, que fueron ejecutados, bueno, lo hago con el PS y le tiro algunos flags. Por ejemplo, estos 3, UAX. Entonces, lo que tengo que son todos los procesos que fueron instanciados desde el inicio del sistema. El primero que se instanció fue el init, que es el padre de todos los procesos. Y el último fue el que acabo de ejecutar. Bueno, el último ya me ganaron otro, pero fue el PS-AU, que debe estar por acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esto es offline. Online es el top. Ahora entiendo el enunciado. Ajá. Ok. Comando top. Entonces tengo que hacer los dos. Tengo que hacer el bucle infinito, ejecutar, después del bucle infinito poner para que ejecute los procesos en ejecución. Claro. Después poner el top también. Hola. El bucle infinito mandalo. Después matar el proceso. Claro, pero el bucle infinito, mandalo a segundo plano, no te olvides del Ampersand. Claro. Para que te devuelva el control, si no, se va a quedar ejecutando ese bucle infinito, ¿me entendés? Pero claro, todo esto se puede hacer en el script, tipo, le pongo el bucle infinito, después el Ampersand, y después ya todavía puede seguir ejecutando con el coso en segundo plano, con el bucle en segundo plano. Claro. Pero también vas a tener vas a necesitar el PS-AUX o el PS con algunos flags para obtener el PID, porque después en la última instancia te pide que lo finalices. ¿No? Ajá. ¿Cómo sé el PID de mi propio proceso?
Bueno, hay muchas maneras. El PS tiene mucho flag. Mucho flag tiene. Ajá. PS-A, PS-X. Eso te va a servir. También hay otro que es el tree. Bueno, no lo tengo instalado acá. Pero es el árbol de los procesos. Pero eso te va a indicar, y bueno, con una serie de parámetros vas a traer el proceso que a vos te interesa. A veces Con un grep. Kill all, si pongo un nome, no, perdón, GDM3 me va a matar el proceso gráfico y los voy a perder a todos. Todos los procesos, la mayoría de los procesos hijos de GDM3, que es la interfaz gráfica, ¿sí? Van a finalizar incluyendo GDM3. Hacer esto y hacer GDM3 stop, bueno, es prácticamente lo mismo. Se muere la interfaz gráfica. Finaliza la interfaz, el proceso de interfaz. Después tengo que darle un start y vuelve a cargarse la interfaz gráfica. ¿Qué te queda? Una pantalla negra. Pero después tenés las otras sesiones, no te olvides. ¿Sí? Tenés las terminales aparte de la interfaz gráfica. Estas son terminales dentro de la interfaz gráfica. Estas tres. Esta es la interfaz gráfica y esta es una terminal fuera de la interfaz gráfica. Si le doy kill all GDM3, como puse hoy espacio GDM3, todos estos procesos finalizan. ¿Sí? Me queda esto. O si le doy /etc, /initd, /GDM3, espacio stop, todos estos procesos finalizan. Todo lo que pertenece a la parte gráfica finaliza. A ver si se alcanza a ver. Permítanme. A ver si se alcanza a ver. ¿Ven ahí? Hola. Sí. ¿Se ve ahí? La terminal estás mostrando. Esta es una TTI. ¿La ven? ¿Cuántas TTI tengo? Bueno. Solo veo la terminal, no creo que no parece que esté haciendo nada. No, esta es una terminal. ¿La ven ahí? Creo que no. Sí, Lo último que vemos es el está como comando who congelada. que- Claro, porque estoy fuera. Bien. Estoy fuera. Aguarden. Estoy fuera de... ¿Ahí volvió? No. No. Tengo que hacer una reconexión. ¿Ahí me ven? Sí. Ahí vemos el explorador. Perfecto. Bueno, estaba fuera de la interfaz gráfica. Estaba en esta terminal. ¿Alguien tiene Linux ahí corriendo? No. Y sí, la verdad que es una obviedad que no usen Linux. Pero bueno. Si hacen control alt F1, control alt F2, F3, van a tener las distintas terminales fuera del shell gráfico. Bien, eso de alguna manera te evacúa la duda con respecto a ese ejercicio. Ok, sí. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, si me permiten, voy a ir pasando lista. ¿Les parece? No a modo de obligación, sino a modo informativo. A ver, tengo a Nieves. ¿Puede ser? ¿Me van dando el ok? ¿O Nieves se fue a dormir? Bueno, pongo Nieves offline. Pero está. Después tengo a Jesús Giannini. Sí, acá estoy.
Después tengo a Maxi Jules. Jules, muy bueno el ejercicio tuyo, ¿eh? ¿Le gustó, profe? Dije que está bueno. Sobre gusto, viste que hay poco escrito, pero estaba bueno. Barneto Maximiliano. Sí, profe. Muy bien. Benini Cristian. Acá, profe. Muy bien. Waddell, otro que me gusta a mí, me gustó también el ejercicio. Bueno, muchas gracias, profe. Espinosa. Presente. Como ahí. Bruno Bir. Acá, profe. Muy bien. Bir. Bruno Bir. No, bueno. Bir, ¿de qué es Bir? Virginia. Virginia. Bien. Adrián Pardo. Sí, presente. Pardo. Yo tuve un compañero en la secundaria, acá en la técnica de los hornos. No será pariente tuyo, ¿no? No, yo no soy de La Plata, soy de Bajo, así que no creo. Acá me falta, no sé si es correligionario o compañero, Chister, bueno, no sé quién es. Compañero Chister. Después tengo a Juan Pablo Romero. Acá estoy. Muy bien. Martino Herrera. Martino Herrera. Otro que está en offline. Tomás Martínez. Presente. Muy bien. Ahí estamos. Y Jennifer Santillán. Presente, profe. Pensé que estaban en offline. Bueno. No, sí, incluso le pregunté y le conté lo que habíamos hablado en la clase de ayer. Sí, estaba haciendo una broma. Bueno. Rubén, acá estoy, Nieves. No podía conectar el micrófono. No me salía para conectarlo. No, o una camarita alcanza. Me faltaría Martino Herrera. Profe, habló en el chat, no tiene micrófono, dijo. Perfecto, bueno, muy bien. Sí, acá está el chat. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta. De momento no, me tengo que poner a pelear un poco con los ejercicios de la práctica y ver los videos. Perfecto. El sábado que viene, vamos a seguir con estas clases ya un poco más gráficas, ¿sí? Porque bueno, hoy me la pasé hablando durante 30 minutos y por ahí las clases obviamente están grabadas, pero bueno, vamos a hacer más gráficas. Bueno, si tenemos consultas, me mandan correos si ven que en la semana tienen algún lugarcito, podemos hacer otras clases, ¿les parece? Bien. Ok. Bueno. Perfecto. Mande mail, profe. No, ustedes mándenme un mail, profe, tal día tenemos libre, entonces aviso que tal día podemos dar clase de consulta, prácticas más que nada, porque ahora las prácticas se empiezan a poner más complejas. Ok. Bien. Bueno, vamos a terminar la grabación.